Buenas noches, queridos hermanos. Dios los bendiga. Continuando con nuestro estudio bíblico de los lunes, el día de hoy me ha tocado hablar de las epístolas de Gálatas, escritas por el apóstol Pablo. Pero antes inclinemos nuestros rostros para recibir la bendición de Dios. Amado Padre Celestial, bendito Dios, gracias Padre por tus bendiciones. Sé tú, Padre, usándome como instrumento en este estudio bíblico para comprender más de tu palabra, Padre. Que sean tus palabras y no las mías saliendo de mi boca. Gracias, Padre, te doy por todas las bendiciones que nos das todos los días. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, las epístolas a los Gálatas, ¿verdad? Este es un libro de la Biblia del Nuevo Testamento. Es una carta escrita por el apóstol Pablo a los cristianos que habitaban en la provincia romana de Galacia, en Asia Menor. Actualmente es parte de Turquía. Ellos fueron de origen galo, ¿verdad? Esta epístola consta de 6 capítulos y 149 versículos y se escribió aproximadamente entre los años 50 y 56 después de Cristo. Luego de que Pablo hiciera 2 visitas a esa provincia, según el libro de los Hechos, ¿verdad? Con Bernabé, entre el año 47 y 48 después de Cristo. La iglesia de Galacia se fundó en el primer viaje misionero de Pablo. Luego, en el año 49, él volvió con Silas, cuando volvían de una reunión o un concilio en Jerusalén. Se cree que Pablo escribió entre el año 50 y 52 después de Cristo esta epístola, ya que él estuvo viviendo en esa zona de Corinto durante 2 años. Los creyentes de Galacia, ¿verdad?, mostraron al principio una gran satisfacción a causa del evangelio, ¿verdad? Y durante un tiempo habían vivido en una gran fe cristiana, con la misma alegría y confianza con que también habían acogido la presencia del apóstol Pablo. Pero ese gozo no duró mucho tiempo, ¿verdad?, porque ellos perdieron el interés y en ese fervor, ¿verdad? Porque aparecieron muchos problemas doctrinales para esa época, lo que motivó a Pablo a escribir esta carta, en la que reprocha la frágil fe de los Gálatas y denuncia las actividades de falsos hermanos que se reunían con ellos para espiar la libertad que habían obtenido de Cristo Jesús. Ellos intentaban convencer a los Gálatas de que el evangelio de Jesucristo, para ser perfecto, tenía que ser sometido a la ley de Moisés y mantener en vigor determinadas prácticas propias del judaísmo, de manera muy especial la circuncisión. También se refiere a grupos de origen judío que recorrían iglesias que ya estaban formadas y las confundían con enseñanzas opuestas al evangelio, atacando la legitimidad del apóstol Pablo. Estos eran judaizantes, quienes pretendían mantener en vigencia normas que en Cristo habían quedado superadas. Ellos impulsaban a los creyentes a apartarse de la verdad del evangelio, que es el fundamento de la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pablo comprendía el peligro que corrían las congregaciones cristianas visitadas por los judaizantes, porque esto afectaría la fe y la vida de la iglesia, perturbando el sentido del evangelio único de la salvación por Cristo. Esos falsos maestros insistían que la ley ceremonial era una parte esencial en el plan de salvación. Al escribir esta carta, el apóstol Pablo, él la hace en 3 secciones. En la primera, él defiende la autenticidad del mensaje evangélico que había predicado en las iglesias de Galacia, reivindicando la legitimidad de su labor de apóstol llamado y enviado por Dios a anunciar a Jesucristo entre los gentiles, dejando claro que él, Pablo, es apóstol no de hombres ni puesto por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, Padre, que lo levantó entre los muertos. También les recordó algunos aspectos de su vida pasada, de su conducta, del fanatismo judío que él mantenía,
que llegó a perseguir a la iglesia de Dios. También habla del reconocimiento de su ministerio por parte de los apóstoles de Jerusalén y su enfrentamiento con Pedro en Antioquía de Siria. Finalmente pone en relieve el valor de la fe por la cual justifica Dios al pecador. En la segunda sección de esta carta comienza con una amonestación a quienes habían caído en la trampa del cumplimiento externo a la ley y menospreciaban así la gracia de Dios. También se refiere a la fe de Abraham, de cómo la bendición y las promesas que Dios le hizo alcanzan a los gentiles. Los gentiles eran los que no pertenecían al pueblo elegido y también eran los incircuncisos, los que no se habían hecho la circuncisión. También entró en vigencia la actual ley mosaica, la que se destacaba porque era ojo por ojo y diente por diente. Nos exhorta a permanecer firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. En la tercera sección es una exhortación a hacer un buen uso de esa misma libertad que nos dio Jesucristo, la cual debe configurar la vida del cristiano conforme a la norma del amor, de servirse por amor los unos a los otros y sobrellevar los unos las cargas de los otros. Esta es la ley de Cristo y el camino por donde el Espíritu de Dios conduce a la iglesia. Fueron sus palabras, lo que él escribió en las epístolas. Permanecer firmes en la libertad del Evangelio, buscar la fe, el amor, permanecer firmes en Cristo y no volváis otra vez a ser esclavizados al pecado y alejados de Dios. Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y entregó su vida por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Bueno, mis queridos hermanos, este es mi estudio bíblico del día de hoy. Espero que haya sido de edificación para todos. Agradeciéndoles, por supuesto, la atención prestada a dicho estudio y, por supuesto, los que quedan bendecidos en el nombre de Jesús. Pero antes de finalizar, por supuesto, hagamos nuestra oración de despedida. Amado Padre Celestial, bendito Dios, gracias, Señor, por darnos cada día a vivir con tu gracia, protegernos por los ángeles protectores que siempre nos envías y el Espíritu Santo que siempre está a nuestro alrededor, Padre, cuidándonos en todo momento. Gracias te doy, Señor, por todas tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Buenas noches, querida iglesia.